Bueno, aprendices, entonces en esta noche les agradezco su atención, su presencia. Vamos a explicar las siguientes dos evidencias, como les comenté anteriormente. Y para esta ocasión, pues no va a haber evidencia de video en esta semana, a diferencia de la semana anterior. Algunas personas o alguien en particular me escribió, dos personas, si no estoy mal, para activarles nuevamente el cuestionario porque no lo hicieron durante la semana que se dio. Entonces, en el momento todavía está inactivo. A partir, pues una vez terminemos la sesión y a partir de mañana, las personas que no hayan podido completar ese cuestionario lo podrán completar y adicionalmente, pues se les dará el tiempo, el mismo tiempo que van a tener para completar el nuevo cuestionario. Eso sí, esta va a ser la última, digamos, como la última chance para el cuestionario de la semana pasada. Entonces, para que tengan muy en cuenta esa parte. También todavía van a tener tiempo de enviar la videoentrevista virtual. Ya varios compañeros les he revisado. De una ficha han enviado más que de la otra, pero en sí ya algunos compañeros ya tienen eso listo. Hubo una persona que envió el video, perdón, envió la evidencia entre comillas, pero cuando entré a revisar no había adjuntado nada, entonces pudo hacer algún error al momento de él subir esa evidencia. Por eso yo les decía que era mejor subir a YouTube y luego compartir en la plataforma el link de YouTube. ¿Por qué? Porque a veces cuando intentamos subir el video completamente, pasa que, pues como a veces son muy pesados los videos, la plataforma de pronto no funciona adecuadamente o la conexión a internet se cae, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahora sí, vamos a compartir pantalla, vamos a empezar a mostrarles realmente qué es lo que vamos a hacer para estos días. Bueno, me empiezan por favor, me confirman si están viendo en este momento la plataforma para ya empezar. Sí, profe, se ve la Listo. plataforma. Bueno, entonces para agilizarlo, porque digamos que esta parte es la de siempre, ¿cierto? Abrir la carpeta proyecto, luego vamos a la carpeta fase 1, identificar necesidades, y recordemos que estamos en la actividad de proyecto número 2. Vamos a la guía de aprendizaje. Vamos a abrirla nuevamente, ya eso lo vimos la semana pasada, pero la semana pasada solamente vimos las dos primeras evidencias, ¿cierto? Usualmente las de inglés siempre están por allá abajo, entonces aquí está. La vez pasada vimos videoentrevista virtual, vimos el cuestionario, y de esta primera parte, por decirlo así, porque esta parte de, digamos, esta de inglés de la actividad de proyecto 2 están divididas en dos partes. Una primera parte que hacen, donde ustedes tienen que estudiar el material Level 2, donde ya vimos cuestionario, virtual, y para esta ocasión veríamos la evidencia que se llama crónica, que es la que les voy a mostrar aquí, sería la número 3, la número 3 de la primera parte. Entonces, vamos a leer atentamente porque esta parte es muy importante, valga la redundancia. Miren, para la evidencia crónica dice, seleccione un personaje icónico y con trayectoria importante en el mundo de acuerdo a su perfil profesional. En este momento, yo sé que algunos de ustedes tienen otras profesiones, otras ocupaciones, pero nuestro perfil profesional en este momento tiene que ver con qué, con la parte de medios visuales, ¿cierto? ¿Cómo se llama nuestro tecnólogo? Tecnólogo en desarrollo de medios gráficos visuales. Entonces ustedes van a tener que conseguir a una persona que dice aquí, icónica en el medio que están en este momento o del que hacen parte en este momento. No es ir y salir y buscar en internet al Premio Nobel de Paz, al Premio Nobel de Literatura, no. Es a un personaje que tenga que ver con el mundo en el que ustedes están en este momento, que tiene que ver con la parte de
medios gráficos visuales. Cualquier personaje que tenga que ver con algunas de esas áreas que ustedes están estudiando o van a ir estudiando durante este tecnólogo. Bueno, también les comento, ustedes ya deben saber que ya afortunadamente ya tenemos una persona que se va a encargar como líder, va a estar encargada de la líder de las fichas, ¿cierto? Entonces, digamos que es una buena noticia para que puedan volver a retomar esos días que se perdieron por la ausencia del líder Vladimir. Entonces, pues haciendo como un pequeño paréntesis allí. Entonces, para que ustedes, ese personaje que van a escoger para esta crónica tiene que ser del mundo en el que ustedes están en este momento y que tenga que ver con el programa que estamos estudiando. Aquí se la ponen fácil y les dicen, busca en internet información acerca de él o ella. Y dice, a partir del personaje seleccionado, realice una crónica escrita. Ojo que ustedes van a buscar en internet, pero no solamente va a ser copiar y pegar, no solamente. Ustedes van a tener que seleccionar esa información y realizar una crónica con los hechos más importantes y las situaciones más relevantes en la trayectoria del profesional, del personaje. No es que venir aquí a decirme, no, que es que él nació en Europa, estudió la primaria, la mamá, no. Situaciones relevantes en la trayectoria profesional del personaje, hechos más importantes. No es una biografía, muchachos, es una crónica. Y no es decir cuándo nació, en qué hospital nació, quiénes son los papás. Digamos que eso lo pueden mencionar, pero de una forma muy breve, muy sutil, porque aquí lo importante es hablar de los hechos más importantes, situaciones más relevantes en la trayectoria profesional de la persona, el personaje que vayan a escoger. Listo. Entonces aquí dice, describa de manera sencilla y clara utilizando frases, vocabulario e imágenes relacionadas con temas de interés y características de su programa de formación. Entonces, sí, el personaje es importante y todo eso, pero ojo, es un personaje que tenga que ver con lo que ustedes estén haciendo o vayan a hacer en un futuro que tenga que ver con nuestro programa, con todo lo que es medios gráficos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es lo primero. Esa es la primera evidencia. ¿En qué me van a enviar esa evidencia? En Word o en PDF. Es escrita. Ojo, vuelvo y les repito, muchachos, no es copiar y pegar la biografía porque no es eso. Ustedes van a buscar información en Internet, pero no es copiar y pegar la biografía, sino buscar, averiguar y escoger hechos importantes, situaciones relevantes en la trayectoria profesional del personaje. Máximo una página, no se vayan a extender, no vayan a hacer un libro, una paginita y allí todo bien. Listo. Esa va a ser la primera evidencia. Entonces, es sencilla, pero la idea es que ustedes también empiecen a conocer personajes, gente del medio, que les puedan brindar a ustedes cierto conocimiento o les pueda ampliar el conocimiento de lo que ustedes podrían llegar a ser en un futuro. Listo, eso es la primera evidencia. Y con esa evidencia llamada crónica, digamos que terminaríamos con la primera parte de la actividad de proyecto 2. Cierto, ya tuvimos cuestionario, videoentrevista virtual y la evidencia número 3 llamada crónica. Ahora, en esta sesión de esta noche también les voy a explicar la primera evidencia de la segunda parte. En la segunda parte, como ya les estoy tratando de mostrar aquí, dice actividad de aprendizaje GA2, expresar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales, actuales, pasadas y futuras en contextos sociales. Si nosotros nos vamos a la parte de acá, dice, reportar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales, pasadas y futuras en contextos sociales.
¿cierto? Dice reportar opiniones. Y la nueva dice expresar opiniones. Ojo, porque en la anterior decía reportar y ahora dice expresar opiniones, ¿ok? Entonces digamos que ahí es donde se da la diferencia entre la primera parte y esta segunda parte. En esta primera evidencia de la segunda parte, ustedes van a tener que estudiar ahora el material que se llama Level 3. Ya pasamos el Level 1 cuando trabajamos aquellas primeras evidencias. Luego, la semana pasada estuvimos viendo el Level 2. Y ahora ustedes van a estudiar el material Level 3. Para ese Level 3, ustedes van a completar 3 evidencias más, pero el día de hoy nos vamos a enfocar solamente en el cuestionario. Porque en el cuestionario, para poder ustedes completar el cuestionario, así como para el anterior, ustedes van a tener que estudiar ciertos temas específicos que yo les voy a mostrar en los materiales para que vayan directo al grano, así como la vez pasada. ¿Listo? El cuestionario es igualito, 15 preguntas, 1 hora. Ustedes entran, encuentran las preguntas, hay una comprensión de lectura, falso y verdadero, complete las oraciones. Es prácticamente la misma metodología. Lo que va a cambiar es, pues, lógicamente, el tema y las preguntas. Entonces, ahora voy a mostrarles el material que van a utilizar o que van a estudiar para completar el cuestionario. Para la crónica, como tal, pues ustedes si estudian el material en general van a encontrar muchos temas, muchas expresiones, frases que les pueden servir para añadirlas a esa crónica o ese documento que ustedes me van a enviar. Para la parte del cuestionario, ustedes saben que no me envían nada porque ustedes completan el cuestionario y automáticamente reciben la nota. Estas evidencias van a estar disponibles también hasta la próxima semana, creo que hasta el día lunes, si no estoy mal, el lunes 14, creo, aproximadamente. Entonces, bueno, ya les mostré cuál es la evidencia crónica, la evidencia cuestionario. Ahora volvamos acá a la plataforma y vamos a ver la parte del material. Entonces, cerramos la carpeta guía de aprendizaje y abrimos la carpeta material de formación. Para la evidencia crónica, digamos que hace parte todavía de English Level 2. Ya ese material pues lo mostramos la vez pasada, mostramos cuáles eran los topics más importantes a estudiar. Ahora vamos a abrir el material que se llama English Level 3. Entonces, si se dan cuenta, para este English Level 3, ustedes van a ver que hay 4 materiales. El primer material se llama Amazing Facts. El segundo material se llama What I Like About Technology. El tercer material se llama What I Have Done in Life. Y el último se llama How Things Happened. Entonces, hay 4 materiales y en cada material hay unos topics específicos que son los que ustedes pues podrían utilizar para completar el cuestionario. Entonces, vamos a abrir uno por uno. El primero es el material que se llama Amazing Facts. Vamos a abrirlo, vamos a esperar que él cargue y les voy a mostrar el tema o los temas que hay ahí en cada uno de ellos. Entonces aquí nos carga. Le damos clic en Next. Y los temas, como siempre, ustedes ya saben esta parte, lo encontramos aquí en la parte de Introduction. En este primer material solamente tenemos 2 temas. El tema que se llama Describing People and Places y el tema que se llama Comparative and Superlative Forms. Estos 2 temas les van a servir para completar el cuestionario, ya que en el cuestionario ustedes van a tener que completar 5 preguntas donde van a utilizar el comparative y el superlative. Recordemos que el comparative y el superlative los utilizamos para hacer descripciones. Entonces, en la parte de describing people and places, ustedes van a encontrar ciertos adjetivos para poder describir personas
y lugares. Entonces, por ejemplo, para describir personas, pues vamos a tener en cuenta lo que es la edad, la contextura, la altura, el color de ojos, el color de cabello, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y ustedes van a encontrar ciertas estructuras que les van a enseñar, que van a aprender o que pueden aprender para poder decir cómo luce alguien. Entonces aquí, pues ustedes van a ir estudiando esta parte, así como siempre, ustedes tienen aquí el material para que ustedes puedan estudiarlo, puedan leerlo y puedan después hacer las preguntas que ustedes tengan que hacer. Me voy a detener más que todo en la parte del comparative y el superlative. Esta parte de cómo describir lugares también es muy importante porque también ustedes van a encontrar ciertas preguntas donde van a poder ver o van a tener que ver, de pronto no en estas evidencias como tal, pero sí van a haber unas evidencias donde ustedes van a tener que hacer descripciones de ciertos lugares y este tema en particular les va a servir mucho en su momento. Bueno, aquí todo esto es para describir lugares. Anteriormente estaba el material o el vocabulario para describir personas. Entonces, como les decía, voy a ir directamente a la parte del comparative y el superlative, que es un tema que sí es un poquito más directo con el cuestionario. Entonces, comparative tiene que ver pues con ese hecho de comparar dos lugares, dos objetos, etcétera, etcétera. Y el superlative también pues lo usamos para comparar, pero en el superlativo lo que hacemos es que decimos que algo es más que otro. Entonces, ustedes en estos ejemplos tienen 3 ciudades, ¿cierto? Barranquilla, Medellín y Bogotá. Sobre estas 3 ciudades ustedes pueden decir muchas cosas, pero para el ejemplo del comparativo y del superlativo se tomó el tamaño. Entonces, el adjetivo que vamos a utilizar en estos 3 ejemplos es el adjetivo big. Big significa grande, ¿cierto? Entonces, la primera oración nos dice que Barranquilla is a big city. Barranquilla is a big city. Hasta ahí, normal, ¿cierto? Es una ciudad grande. Recordemos que en español nosotros decimos Barranquilla es una ciudad grande. El adjetivo va después, pero en English el adjetivo va antes que el sustantivo. Entonces, miren que sí, aquí está, Barranquilla is a big city. Pero si nosotros hacemos la traducción al español, no vamos a decir Barranquilla es una grande ciudad, ¿cierto? Pero en inglés el adjetivo va antes. Entonces, para que eso también lo tengan en cuenta en su momento. El segundo ejemplo dice, Medellín is bigger than Barranquilla. Aquí ya estamos haciendo que una comparación. Estamos comparando dos ciudades, Barranquilla y Medellín. Y el ejemplo dice que Barranquilla es más, perdón, que Medellín es más grande que. Esa, o digamos, esa expresión que nosotros en español decimos es más grande, es más pequeña, es más calurosa, es más bonita. En inglés se transforma de la siguiente forma. Tenemos el adjetivo big, que significa grande, pero si vamos a decir más grande que, a ese big le vamos a añadir la ER al final. Y en este caso le estamos agregando una G adicional. Y ese es más grande en inglés queda como bigger. Y ese que Barranquilla es el than. Entonces, cuando ustedes vean que se están comparando dos cosas, objetos, lo que sea, y ven el adjetivo terminado en ER y seguido de esto, than, ya ustedes saben que se está utilizando el comparativo o el comparative. Medellín is bigger than Barranquilla. Pero nos queda un tercer ejemplo. Ahora
ya yo no voy a comparar como tal una con otra, sino que yo voy a decir que Bogotá es la ciudad más grande de Colombia. Entonces, ya yo no voy a decir bigger, sino que voy a decir biggest. Va a terminar en EST. Si el adjetivo termina en EST, ya están utilizando el superlative. Y aquí dice Bogotá is the biggest city in Colombia. Bogotá es la ciudad más grande de Colombia. Entonces este biggest, aquí ya no se utiliza el than. Ojo, porque el than solo se utiliza para comparative. Y en el superlative, con que yo coloque de primero el the biggest city, ya yo este the y este EST me está diciendo que voy o acabo de usar el superlativo, o que si yo quiero utilizar el superlativo no me puede faltar el the. Miren que este the en el comparativo no se utiliza es el than, pero después. En la siguiente página ustedes van a encontrar otro ejemplo. 3 ciudades más: Villavicencio, Cúcuta y Barranquilla. Ahora el adjetivo a usar es hot. Dice, Villavicencio is a hot city. En el segundo ejemplo dice, Cúcuta is hotter than Villavicencio. Y en el tercer ejemplo dice, Barranquilla is the hottest city in Colombia. Entonces, es lo mismo, ¿cierto? Lo que va a cambiar es el adjetivo. Ya yo no estoy diciendo de grande, estoy diciendo que Villavicencio es una ciudad caliente. Después digo que Cúcuta es más caliente que Villavicencio, pero después termino diciendo que Barranquilla es la ciudad más caliente de Colombia, que pues digamos que es algo que puede variar, ¿cierto? Digamos que no es que sea algo completamente cierto, o sí puede serlo o no, pero para el ejemplo que nos quieren mostrar, pues aplica. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les muestro estos ejemplos? Porque ustedes estos ejemplos los necesitan para poder escoger correctamente en el cuestionario entre comparative y superlative. Miren ahora este ejemplo. Ahorita, presten atención, como dicen por ahí, párenle bolas. Miren que ahorita era el adjetivo big, se transformaba en bigger, terminado en ER, y en superlativo biggest. Con hot lo mismo, hot, hotter, hottest, ¿cierto? Esto que acabo de mostrar sucede o se aplica cuando el adjetivo es una palabra corta, como hot, como big, palabritas muy cortas, de 3 letras, 4 letras. Pero ¿qué pasa cuando ustedes encuentran en inglés adjetivos largos como esta palabra? La palabra populated significa poblado. La palabra significa, es el adjetivo poblada. Por ejemplo, Cartagena, ahora tenemos Cartagena, Medellín y Bogotá. Dice, Cartagena is a populated city. Cartagena es una ciudad poblada. Pero cuando yo voy a hacer el comparativo, ya yo no puedo agregarle a esta palabra la terminación ER, ¿cierto? Porque yo tendría que decir populated, o sea, es un complique. Y pues en inglés se idearon, digamos, entre comillas, algo más sencillo o algo diferente. Para hacer el comparativo con adjetivos que son largos, como populated, vamos a utilizar es more. Medellín is more populated than, pero seguimos utilizando el than. Lo que va a cambiar es que en lugar de yo utilizar acá, como por ejemplo, hotter than, voy a utilizar la palabra more. Medellín is more populated than Cartagena. Y para el superlativo no voy a agregar el EST, como por ejemplo en hottest, sino que voy a utilizar the most populated city in Colombia. Entonces aquí están los casos de cómo utilizar el comparativo, cómo utilizar el superlativo en inglés. Y ya pues ustedes pueden seguir leyendo un poco más al respecto, donde pues se les van a explicar ciertas reglas para añadir la ER, para añadir la ES,
cuándo se utiliza more, cuándo se utiliza the most, etcétera, etcétera. Listo, entonces, digamos que como tal, ese es como el primer tema que ustedes necesitan para el cuestionario. El segundo tema aparece en otro material. Ya no está en Amazing Facts, sino que vamos a buscar el tema What I Like About Technology. Vamos a esperar que cargue. Y en esta ocasión, vamos a dar clic en Next. Vamos a ver los temas. En esta ocasión, los temas son Describing Objects and Feelings. Este tema les va a servir para el cuestionario. Y nuevamente, al final, se retoma, el tema del comparative, pero ya un poco, digamos, con otros detalles. Aquí, para describir objetos y sentimientos o emociones, es diferente a describir personas y describir lugares, ¿cierto? Ahorita yo les decía, para describir una persona, ustedes describen el cabello, el color de piel, la altura, el color de los ojos, etcétera, etcétera. Y para describir un lugar, pueden decir si el lugar es grande, pequeño, es frío, es caluroso, ¿cierto? Pero ahora ustedes aquí van a encontrar cómo o vocabulario para describir objetos y para describir emociones o sentimientos. Es más que todo vocabulario que ustedes pues van a tener que leer. Por ejemplo, las palabras terminadas en ing no siempre quieren decir que son verbos, sino que, por ejemplo, aquí tenemos Mary is an interesting girl. Es una chica interesante. O Romeo and Juliet is an exciting love story, que es emocionante. Aquí ustedes van a encontrar palabras que ustedes van a necesitar identificar porque en el cuestionario aparecen unas cuantas palabras de estas. Y después, al final, como les mostré ahorita, aparecía pues esta parte de Technological Devices, pues como tal no lo vamos a utilizar en esta parte, pues ustedes lo pueden leer si quieren, o pueden pasar directamente al tema de Comparative Form. Esta parte de Asking Questions, pueden utilizarla, pueden practicarla, pero en sí lo que viene después es lo que ustedes sí podrían utilizar en el cuestionario, que es la parte de Comparative Form, como ya lo escribimos ahorita, ya un poco más explicado, un poco más detallado, etcétera, etcétera. Ya utilizado como tal en un correo electrónico y demás. Entonces ya queda como a ustedes leer esta parte como tal y pues seguir con los otros dos temas o materiales, el siguiente que se llama What I Have Done in Life y How Things Happened. Entonces, en esos siguientes materiales o temas, ustedes también van a encontrar lo que es, por ejemplo, en este que dice How Things Happened, ustedes van a encontrar el tema del pasado simple, que también lo van a utilizar en unas preguntas del cuestionario, pero ya el pasado, digamos que también lo fuimos estudiando, ¿cierto? Entonces, pues no me voy a detener mucho en esto porque ya también fue estudiada esta parte del past simple la anterior vez. Aquí lo que van a comparar es el past simple con el past simple continuous. Entonces, pues es simplemente, ustedes van a profundizar un poco lo que ya aprendieron previamente en el tema anterior. Ahora sí, pues vamos a ir a mostrarles el cuestionario, mostrarles las preguntas para que ustedes se preparen previamente y lo contesten correctamente. Entonces, vamos a ir a la carpeta material de formación y vamos a abrir, material de formación no, ya esta parte la vimos, vamos a abrir la carpeta guía de aprendizaje 02 nuevamente y vamos a ir al final. Para completar o no, para enviar la evidencia crónica, ojo que la crónica está en el primer link, el mismo de la semana pasada, lo abrimos. Este cuestionario es el de la semana pasada, este video entrevista es de la semana pasada, vamos a dar siguiente, aquí está el cuestionario que ya ustedes debieron completar, pero que no está disponible en el momento. Aquí está el link de la videoentrevista virtual que algunos ya han enviado y siguiente aparece el link donde ustedes van a enviar la evidencia crónica que ya expliqué previamente en qué corresponde
Y ahora, para completar el cuestionario que hace parte de esta segunda parte de las evidencias, es el segundo link que ya empieza por GA2, pero termina en AA2, actividad de aprendizaje número 2. Y nos vamos a ir a la primera evidencia que dice cuestionario GA2. Vamos a darle siguiente y aquí ustedes van a encontrar el cuestionario que está disponible hasta el 13 de agosto. Le damos presentar evaluación, igual que la vez pasada. Bueno, aquí me apareció enseguida. Recuerden que ustedes pueden aplicar para que aparezca en una nueva ventana. Y miren, las primeras 5 preguntas son sobre. Dice, on question 1 to 5, select from the option the most appropriate order of the given scrambled sentence. Ustedes van a encontrar un grupo de palabras en desorden y ustedes van a armarlas y van a escoger la oración que ustedes crean es la correcta. Si ustedes creen que la correcta es la que dice Tom is the most adventurous in the group, es esa. Si ustedes creen que es Tom the most adventurous is in the group, es esa. Si se dan cuenta, aquí están utilizando most, que es superlativo, ¿cierto? En la siguiente, estamos utilizando también superlativo, está most. En la tercera pregunta también es de arreglar la oración. Estamos utilizando el comparative. Miren que está than por aquí, que está than por acá, está than. Y el adjetivo, miren el adjetivo better. En la cuarta también está el than, que es comparativo. Miren el adjetivo aquí es noisier. Y en la quinta, nuevamente tenemos el superlativo porque está the most. A partir de la pregunta 6 a la 10, ustedes van a escoger el adjetivo que ustedes crean es el correcto para completar la oración. En las primeros 5 es ordenar, en las siguientes 5 es completar. En las siguientes 5 es completar. El adjetivo está aquí, solamente es escoger el correcto. La 7 lo mismo. En la 8, ya miren que, perdón, en la 6 y la 7 es sobre escoger el adjetivo. En la 8, ustedes tienen que escoger la conjugación correcta del verbo. Si ustedes creen que está en pasado simple o en pasado continuo, en la 9 lo mismo, pero en la 9, miren que en la 8 hay una sola oración para completar, ¿cierto? Y una sola palabra a escoger. En la 9 y en la 10 hay un poquito más de dificultad. Miren que en la 9 hay 2 espacios. Ustedes tienen que escoger 2 verbos. El verbo es eat y el otro verbo es knock. Ya ustedes lo que tienen que escoger es si el verbo está en pasado y cuál es la opción correcta para utilizar el verbo comer aquí y el verbo tocar, como tocar en la puerta, acá. El verbo knock y el verbo eat. Ustedes tienen que escoger las 2 conjugaciones correctas y lo mismo en la pregunta número 10, el verbo drink y el verbo make. Ustedes van a escoger la conjugación correcta de cada uno. Si ustedes creen que es en pasado continuo o en pasado simple. Entonces, esas son las siguientes 2 preguntas y las últimas 4, las últimas de la 11 a la 15, como siempre, es una reading comprehension. Ustedes tienen un texto corto hasta donde dice Lucy y de ahí en adelante, pues, ustedes van a escoger las respuestas correctas entre falso, verdadero o aquí como en la pregunta 11 que les pueden escoger más de una respuesta si ustedes así lo consideran. Terminan las 15 preguntas y no olviden dar clic en enviar. Y automáticamente ustedes recibirán su nota de aprobado o de no aprobado. Y digamos que hasta allí serían las 2 evidencias que corresponden a esta semana que vamos cursando. Entonces, les pregunto, ¿tienen alguna duda, pregunta,
¿Algo que comentar sobre estas evidencias o hasta el momento todo claro? Profe, yo tengo una duda sobre la primera evidencia. Sí, Se dice que buscar como un personaje que en el momento, pues en nuestro entorno, esté desarrollando esta carrera, pues digamos, esta profesión que nosotros estamos haciendo en el momento. ¿Es así? O sí, lo puedo no, buscar por internet, decir, en Cali tal persona es conocida como desarrollador de imágenes, algo así, ¿no? No o entiendo, sea, como les no explicaba entendí. ahorita, o sea, la evidencia, digamos que la guía de aprendizaje es clara en esa parte porque dice un personaje icónico y con trayectoria importante en el mundo. O sea, Ah, si esa persona que tú dices en Cali, digamos, tiene una trayectoria y a nivel mundial es alguien reconocido, de una, él te va a servir, va a ser el personaje que tú crees que es el adecuado. Pero si de pronto es un personaje, pues que digamos que como tal solamente lo conocen allí en el medio local, pues no sería lo ideal, porque la idea es que sea algo más global, o sea, algo donde tú te des cuenta que lo que hizo esa persona realmente ha causado un impacto global. Y no tiene que ser algo tan, digamos, pues, porque digamos de la parte de gráfica visual, ustedes saben mucho más que yo, ¿cierto? Ustedes saben mucho más que yo, ustedes saben qué personas o qué personajes o qué, quienes han desarrollado cosas que ustedes de pronto hoy en día pues ya conocen, han escuchado, etcétera, etcétera. Pero entonces creo que pues sí, buscan en Internet, como dice la evidencia, buscar en Internet y escoger el más adecuado, pero como dice la evidencia, icónico y contradictoria en el mundo. Entonces, esa sería como la clave, no escoger por escoger cualquiera. Y ojo, porque muchas veces me ha pasado en otros programas que cuando uno va a revisar el personaje, escogieron por ahí, por poner un ejemplo, eh, el pibe, o sea, un futbolista, el otro por allá escoge un cantante o un actor. No, no es cualquier personaje, es alguien que tenga que ver con el perfil profesional que estamos desarrollando con ustedes, que tenga que ver con el programa en general. Entonces, y ustedes pues en su mundo pues tienen varias áreas, ¿cierto? Entonces, pues digamos que pues alguien que haya desarrollado algo en la parte de medios digitales o alguien en la parte de parte gráfica, de diseño gráfico, no sé, digamos que esa parte sí ustedes conocen más, entonces allí pues digamos que la parte es encontrar el personaje adecuado y ya de ahí para adelante ya ustedes desarrollan el texto pues de una forma más sencilla. Y vuelvo y lo repito, no es una biografía, es una crónica. No es decir cuándo nació, no es decir cuándo fue al colegio, sino hechos más importantes, situaciones relevantes en la trayectoria profesional del personaje. Mencionar cuándo, qué hizo, qué ha hecho. Si esa persona nada más hizo una sola cosa, pero esa cosa ha sido un boom mundial, pues desarrollarlo desde el momento en que él empezó a hacer algo de esa forma. Por poner un ejemplo que no tiene que ver de pronto tanto. Por ejemplo, la persona que creó la plataforma Spotify, ¿cierto? Digamos, él empezó cuando tenía 20 años. ¿Y por qué empezó? Porque quería hacer esto y etcétera, etcétera. Para desarrollar una plataforma de esa, pues imagino que necesitarán muchas más personas, sobre todo en la parte gráfica, ¿cierto? En la parte visual. Entonces, esas personas en su momento prácticamente que pues lo que hicieron fue algo novedoso hasta cierto punto, pues teniendo, me imagino que copiando ciertas cosas que ya estaban. Eso es por poner un ejemplo. Pero si esa persona hizo una sola cosa, pues entonces la crónica, desarrollarla en base a esa sola cosa y pues eh, hacerla una forma no extensa, pero sí completa. Si esa persona ha hecho varias cosas, pues en la crónica, pues ir mostrando los momentos en que ha hecho esas varias cosas, esas diferentes cosas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, gracias, duda? profe.
Entonces, no sé si alguien quiere aportar algo más o ya podemos dejar aquí. Bueno, si nadie más Gracias, profe, ya tiene, me quedó claro. listo, si más nadie tiene dudas o preguntas, nos veríamos la próxima semana para las 2 últimas evidencias. Listo, entonces pues voy a dejar de compartir. Si ustedes me dicen que ya todo claro, entonces pues dejamos hoy así. Ya en el transcurso del día de mañana tendría la grabación y todo lo que tenga que ver con esta sesión. Listo. Entonces a todos los participantes les agradezco la atención, que hayan estado acá. Y bueno, los dejo para que vayan y completen sus demás evidencias y actividades. Entonces, les deseo una feliz noche, have a good night, and see you next week. Okay?